En el primer semestre de 2011, México registró una tasa casi del 50% en la importación de agroalimentos con respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura, las de mayor incremento fueron las importaciones de origen pesquero, las cuales crecieron en 80.2%, mientras que las de origen agropecuario lo hicieron en casi 30%, y las agroindustriales en poco más del 19%. Este aumento en la dependencia agroalimentaria en el exterior, dicen los expertos, tiene su fundamento en aspectos que van desde la carencia de políticas públicas que sirvan para rescatar al campo agrícola, la falta de créditos e incentivos a pequeños y medianos productores, hasta el desinterés total de las autoridades y legisladores en el agromexicano. Expertos advierten que de no frenarse y revertirse esta tendencia alcista, el país se convertirá en corto plazo en un rehén de naciones productoras de alimentos. Pues cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Yo creo que los productores es la de producir, y para producir necesitamos tener alternativas, necesitamos tener diferentes herramientas, instrumentos. Según cifras de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, en la actualidad, México produce 10.425.668 toneladas de maíz, 2.910.949 toneladas de trigo, 1.422.263 toneladas de sorgo y 115.540 toneladas de frijol, lo que representa un déficit total de 14.874.420 toneladas de granos básicos. Otros expertos como Albert Sassoon, presidente de la Fundación Bioeurolatina, van más allá. Afirma que el mantener una política de compras en el exterior, lo primero que se pone en riesgo es la soberanía alimentaria, al no contar con la producción suficiente de alimentos que demandan los ciudadanos. México tiene un problema de seguridad alimentaria en lo que se refiere al maíz, porque se importa 10 millones de toneladas cada año. Y yo pienso que México puede producir estos 10 millones de toneladas y es el alimento de base de la tortilla. Entonces es un problema de seguridad serio. De hecho, el especialista ve la inseguridad alimentaria de nuestro país un reflejo de la situación que vive el resto de las naciones, incluso desarrolladas, afectadas no solo por el impacto de la crisis financiera mundial, sino por fenómenos naturales como son las sequías, los incendios, las inundaciones y el cambio climático. La producción de muchos países, grandes exportadores de granos, ha disminuido por varias razones, pero la más importante es el clima. Inundaciones, sequías recurrentes como ocurrió en Australia, incendios como en Rusia durante el verano pasado. Para los productores agropecuarios, las importaciones de granos básicos como el maíz no solo hacen que nuestro país se convierta en rehén de otras naciones al no tener la producción suficiente, sino que éstas impactan los bolsillos de los consumidores al provocar que los precios de los productos se disparen. Ahora con el fenómeno del helado se redujo y se restringió muchísimo la oferta. Y eso pone, o sea, si no se organiza bien, pues si se deja a la especulación y sí corre riesgo de desabasto, sobre todo el encarecimiento pues al consumidor. Aun cuando ha habido la intención de dirigir las políticas públicas a las necesidades del campo mexicano, lo cierto es que poca respuesta se logra tener. A juicio de productores de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y la comarca lagunera, es momento de modificar el modelo y la política agropecuaria, ya que México se vuelve más vulnerable en la medida en que no cambie su estrategia de desarrollo hacia el campo para, entre otros, dejar de importar granos básicos. Para los expertos una cosa es cierta: si realmente se quiere garantizar el abasto de alimentos que requiere una sociedad como la mexicana, es necesario restablecer la prioridad a la agricultura. Hay que tener una política de Estado bien hecha y donde todo se encaja de manera articulada, de manera integrada, para obtener el resultado que queremos. Por ejemplo, eliminar estas importaciones de maíz. Para el experto y otros productores mexicanos,
La salida a la gran problemática que enfrenta el agro mexicano y el del resto de las naciones está en el impulso a los cultivos genéticamente modificados. Enfoque Noticias, Armando Hernández Garrido.